Hola, bienvenidos al segundo video sobre los fundamentos de seguridad en sistemas de vapor. En este video vamos a hablar sobre los niveles de protección para un sistema industrial de seguridad y que aplica para sistemas de vapor y para cualquier sistema en general. Supongamos que tenemos esta situación. Tenemos que realizar un viaje de 4 horas en carretera por la noche y tenemos estas dos opciones para realizar el viaje. En la opción de la izquierda tenemos un camión antiguo del modelo 83, cuya última afinación fue hace 2 años, tienen llantas con más de 200,000 kilómetros, huele raro y claramente se ve en un estado inadecuado. Del lado derecho tenemos un modelo 2021, cuya última revisión fue el día de ayer y que tiene todos los sistemas de seguridad de última generación. La opción sería clara sobre en cuál de estos quisiéramos subirnos. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en el camión antiguo y viejo está un conductor altamente calificado, que tiene más de 20 años de experiencia, que tiene un chequeo médico completo al día, que tiene más de 8 horas de sueño en la última noche y que conoce la ruta perfectamente? Y del otro lado, tenemos un chofer con muy poca experiencia, que ya tiene algunos incidentes en su haber y que lleva más de 20 horas sin dormir. Además, no conoce la ruta y no presenta una buena imagen visual. Esto cambia las cosas y nos hace preferir ir con la persona experta la mayoría de las veces. Este ejemplo lo pongo para mostrar que es por lo regular más importante tener personas capacitadas, con experiencia, con protocolos y que sepan lo que están haciendo, que tener un sistema de seguridad físico muy bueno. Al final de cuentas, los sistemas de seguridad se dividen en 3 niveles de protección. El primero es la protección física. Esto quiere decir aislantes, válvulas de seguridad, barreras de protección, sensores, equipo de protección personal, etc. Algo más importante que las protecciones físicas deben de ser los protocolos de seguridad. Esto quiere decir llevar de manera correcta la bitácora de la caldera, tener los manuales de operación, tener procedimientos de emergencia, tener al personal capacitado o con la experiencia suficiente para poder manejar estos equipos. Y existe un tercer nivel que es todavía más importante, que es la actitud, que es el deseo de hacer las cosas bien. Hablando, por ejemplo, de conducción de automóviles, si yo tengo un carro último modelo con todos los niveles de protección, pero pongo a alguien inexperto a conducirlo, es probable que vaya a tener un accidente, a pesar de todas las protecciones físicas que tenga el carro. Si tengo un carro último modelo con todas las protecciones físicas y la persona sabe conducir muy bien, pero ese día, por alguna razón, decide conducir mal, trae prisa, está enojado o simplemente no tiene ganas de seguir las reglas, es probable que vaya a tener un accidente, a pesar de que conozca los protocolos y de que las protecciones físicas estén ahí. La actitud debe ser lo primero que se tenga, y si no se tiene una buena actitud ante la seguridad, lo demás no va a poder ser suficiente. Después de esto tiene que seguir los protocolos, la capacitación, la experiencia, los manuales y, por último, las protecciones físicas. La seguridad tiene que ser primero actitud, después protocolos y finalmente protecciones físicas. Las protecciones físicas tienen que entrar a trabajar únicamente cuando los protocolos fallen. Y los protocolos únicamente se van a poder seguir si hay una actitud correcta. La parte de la actitud es una cuestión que es muy difícil de medir, que es
muy difícil de saber si se tiene o no la actitud correcta y que tiene que generarse, al final de cuentas, a través del ejemplo. La capacitación adecuada y constante también es fundamental para generar una actitud correcta de la seguridad en nuestro equipo de trabajo. Tiene que haber un ambiente bueno que permite exponer los errores y analizarlos sin temor a consecuencias negativas. Esto quiere decir que yo pueda acercarme con mis superiores y decir, cometí un error de seguridad y necesitamos analizarlo y ver qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir, sin temor a que vaya a recibir una reprimenda o algún castigo que me haga no querer volver a decirlo. Tiene que existir un sistema muy claro que sostenga todo esto. Y lo más importante es la consistencia. La constancia es más importante que la intensidad. Esto quiere decir, es mejor tener un sistema que nosotros podamos llevar de manera constante durante 1 año, 2 años, 3 años y llevarlo permanentemente, que tener un sistema muy estricto que lo podamos seguir durante un par de meses con mucha claridad y que después nos vayamos cansando y se vaya relajando el sistema. Un ejemplo que yo he visto mucho en mi vida profesional. La mayoría de las plantas tienen pasillos industriales en donde nos marca con claridad por dónde tenemos que caminar para tener la menor cantidad de riesgos posibles cuando pasemos por una planta. Si el director de la planta corta un poquito las esquinas del pasillo industrial, el jefe de turno es probable que vaya a cortar todavía más las esquinas. Y finalmente, el operador no les hará caso para nada, más que cuando esté el jefe presente, lo cual no es algo correcto. El chiste es tener la actitud, nos vean o no. Si el director es muy estricto en cómo camina por los pasillos industriales, es probable que el jefe de turno vaya a seguir el ejemplo. ¿Por qué? Porque esto nos lo dice nuestro cerebro. Si alguien superior toma una cierta ruta, nuestro cerebro nos indica que es por alguna cuestión importante. Él sabe más que yo, él tiene más información. Y si él está tomando una cuestión de seguridad seria, es probable que esa cuestión de seguridad sea importante y yo no me quiero arriesgar. Por lo tanto, yo también lo voy a tomar. Y de igual manera el operador. Si yo veo a mis superiores trabajar con el equipo de seguridad correcto y entrar a la planta con los zapatos de seguridad correcta, con el equipo de protección correcto, yo voy a estar seguro de que ese equipo es necesario. Un ejemplo que yo siempre veo es que en algunos casos los directores o los gerentes ejecutivos entran a las plantas con zapatos normales o incluso, en el caso de las mujeres, con zapatos abiertos. Entonces, ¿qué motivación tiene el obrero para ponerse el zapato industrial? Ellos pueden pensar que realmente no existe un riesgo de lastimarse los zapatos, de lastimarse los pies, sino que es una cuestión que lo hacen por control. Y puede ser que no lo piensen explícitamente, pero nuestro subconsciente así es como trabaja. En cambio, si ven que el director toma su tiempo para ponerse el zapato industrial, para poder entrar a la planta, les va a decir su subconsciente que eso es importante. Lo mismo sucede con los protocolos. Si los jefes siguen los protocolos de manera correcta, es muchísimo más fácil que los demás lo sigan.
Los protocolos de seguridad, de trabajo y de emergencia tienen que estar en español y tienen que estar puestos por escrito. Hay algunas plantas que tienen los protocolos de manera oral, que todo mundo sabe qué se tiene que hacer, pero que no hay ninguna parte escrita que nos diga qué es lo que se debe de hacer. En este caso, lo que sucede es que nos podemos ir olvidando de ciertos pasos o que es difícil enseñárselo a las personas de nuevo ingreso. Deben de ser visibles y estar disponibles para poderlos revisar en cualquier momento sin mucho protocolo. Deben de tener la firma expresa del gerente de planta, de los responsables de seguridad y del representante de los trabajadores. De esta forma, quiere decir que hay quien toma la responsabilidad de que los protocolos se diseñaron de manera correcta y que se deben de seguir al pie de la letra. Los protocolos de uso de equipo deben de ser basados en los manuales de los fabricantes. Si el fabricante de la caldera, de las válvulas reguladoras, de las válvulas de seguridad o de cualquier equipo industrial les recomienda seguir ciertos protocolos, ustedes se tienen que apegar a los mismos. Deben de existir protocolos de mantenimiento que nos digan qué mantenimiento se deben de hacer de manera diaria, semanal, mensual, semestral, anual, etc. Estos protocolos tienen que cumplir lo mismo que dijimos en la filmina anterior. Tienen que estar disponibles, tienen que estar en español y tienen que tener la autorización explícita de los niveles de la organización. Los protocolos también tienen que tener la suficiente flexibilidad para poder atender cuestiones imprevistas o cuestiones que no se hayan considerado en el momento de hacerlo. Un protocolo de mantenimiento muy estricto lo que va a hacer es que va a tener los mantenimientos preventivos con mucha claridad, pero no va a dejar mucho espacio para los mantenimientos correctivos. Y cuando se presente un mantenimiento correctivo que se tiene que atender, todo el plan se va a desmoronar. Tiene que tener esos espacios para la flexibilidad de qué hacer si sucede algo que nadie haya previsto. Los protocolos de mantenimiento deben de incluir lo siguiente. La fecha programada de mantenimiento, esto quiere decir cuándo se tienen que hacer. Una descripción de las actividades a realizar muy breve, no necesita ser muy detallada. Una fecha estimada de finalización, en otras palabras, si este tipo de mantenimiento lleva unos pocos minutos, unas pocas horas o algunos días. Y quién es el responsable directo de realizarlo. Ojo, el responsable directo tiene que ser alguien en planta. No se puede poner como responsable directo a algún proveedor externo, aunque esa persona sea quien lo vaya a realizar. Esto quiere decir, si yo contrato a alguien para que venga a dar mantenimiento a mis trampas de vapor cada mes, el responsable de dar mantenimiento a las trampas de vapor cada mes no debe ser la persona externa, sino alguien interno que debe de llevar el control de que esto se haga. Ejemplos de protocolos pueden ser el arranque de caldera, paro de caldera, uso de equipos de proceso, mantenimientos que se le den al sistema de vapor en general, un programa de capacitación en donde digamos qué capacitaciones deben de llevar las personas, cuándo y quiénes, y los protocolos de emergencia de qué hacer en caso de incendio, en caso de terremoto, en caso de situaciones de emergencia que se puedan presentar dentro de la planta. La norma 20 de la Secretaría de Trabajo, en su punto 11.1.3, marca lo siguiente textualmente. Para los equipos clasificados categoría 3, que todas las calderas de vapor son categoría 3, se deberá contar con el manual de operación que considere al menos lo siguiente. El arranque y paro seguro de los equipos.
El uso de los instrumentos de medición. Esto es el uso del manómetro, de los presostatos, de los sensores de llama, etc. La interpretación de los valores, de los límites seguros de operación y los transitorios relevantes. Esto quiere decir que el manual les tiene que decir cuáles son las presiones correctas y cuáles son las presiones que se van a tener, por ejemplo, en el arranque. Cuáles son las temperaturas correctas y cuáles son las temperaturas que se van a tener en ciertos procesos transitorios. Cuáles deben de ser la presión del combustible, cuál debe ser las temperaturas del agua, del vapor, los sistemas de flujo, etc. El manual les tiene que decir cuáles son los valores seguros de operación de las principales variables y cuáles deben de ser los valores que se vayan a tener en momentos muy específicos como puede ser arranque, paro o en algún momento de la operación en donde los valores cambien significativamente. También nos pide tener las medidas de seguridad para adoptar durante su funcionamiento. Esto quiere decir, desde el equipo de seguridad que se tiene que tener, cuáles deben de ser las variables que se le tienen que poner atención y qué protocolos de seguridad se tienen que tener durante el funcionamiento normal del equipo. El equipo de protección personal específico para las actividades a desarrollar tiene que estar explícitamente en el manual. Lentes, casco, zapatos de seguridad, si se necesitan o no guantes, si se necesitan o no mangas, si se necesitan o no chaleco, etc. También tiene que tener con mucha claridad cuál debe ser la atención en situaciones de emergencia, qué se tiene que hacer en caso de que algo salga mal con la caldera. Y finalmente, lo que pide es el registro de las variables de operación de los equipos. Esto quiere decir llevar la bitácora, en donde se tenga un registro sobre las variables principales de la caldera, presión, temperatura, sólidos disueltos, etc. Los vamos a ver a detalle más adelante. Y el registro continuo de estos valores. La norma también nos dice, la norma 20 también nos dice en el punto 11.3.3 que para los equipos clasificados categoría 3 se deberá contar con el manual de mantenimiento que considere lo siguiente. El alcance del mantenimiento, esto quiere decir ¿qué tanto se le va a hacer al equipo? Si solo van a hacer reparaciones menores o si tiene que ser una reparación integral de todo el sistema. La descripción de las principales actividades por orden de ejecución. Esto no necesita ser extremadamente detallado, pero sí necesita quedar claro qué es lo primero que se tiene que hacer a la hora de dar mantenimiento. Las medidas de seguridad a adoptar durante su ejecución. Si se necesita un sistema de seguridad especial para dar mantenimiento a equipo, como puede ser cuestiones de trabajos en altura, cuestiones de protocolo LOTO o sistemas de este tipo, tienen que estar explícitamente en el manual. El equipo de protección personal y protección colectiva utilizarse para las actividades de mantenimiento y los aparatos, instrumentos y herramientas a utilizar para dar el mantenimiento a los equipos. Finalmente, tiene que tener los permisos de trabajo requeridos y las instrucciones de respuesta a emergencias. Esto tiene que estar en el manual de mantenimiento de los equipos categoría 3. Esto quiere decir las calderas, en donde nos indique qué cuestiones se necesitan hacer de manera diaria, semanal, mensual o anual. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre un protocolo específico. Este es un protocolo de encendido en frío de una caldera. No necesita ser muy extenso. En este caso, son unos cuantos puntos muy específicos que caben en una hoja. Vamos a verlos aquí a detalle.
Lo primero es revisar que nadie esté trabajando en ninguna parte del sistema de vapor, que no haya alguien haciendo mantenimientos o que haya alguien trabajando dentro de los intercambiadores o cerca de la caldera. Revisar la integridad de la caldera y los sistemas de agua y combustible. Esto quiere decir revisar que no haya fugas, que si hubo algo que se quitó y se volvió a poner, se haya puesto de la manera correcta. Revisar que el botón de emergencia no esté presionado. Revisar que no haya alarmas activas en el panel de la caldera. Revisar que el sistema de tratamiento de aguas esté funcionando, los suavizadores y los químicos. Y revisar el nivel del tanque de alimentación. Estos primeros puntos se tratan sobre revisar el sistema general y muchas veces los podemos obviar. Si no lo escribimos explícitamente, puede ser que se nos olvide revisar si alguien está trabajando ahí. Y entonces encendamos la caldera cuando todavía hay en planta alguna válvula abierta o alguien esté trabajando con un intercambiador de vapor. Está documentado que este tipo de accidentes son muy comunes. Es por eso que se tiene que poner explícitamente este tipo de revisiones. Los siguientes pasos son: abrir el paso de agua de alimentación hacia la caldera. Esto quiere decir del tanque de alimentación hacia la caldera. Abrir la línea de combustible y la válvula de corte del quemador. Después, revisar que la salida de vapor esté cerrada. Es importante que la caldera esté encapsulada si va a pasar tanto tiempo que va a perder la presión. Revisar que las válvulas de las cámaras externas de medición estén abiertas. Esto quiere decir los sensores de nivel que están afuera de la caldera conectado con tu bins tienen que estar completamente abiertos y sin ningún tipo de obstrucción antes de encender la caldera. Energetizar el gabinete, reiniciar las alarmas, revisar que haya aire comprimido y que todos los actuadores estén cerrados. Este ejemplo siempre me gusta detenerme ahí porque es muy común que a la hora de arrancar la caldera veamos que ciertas cuestiones no funcionan y pensemos que los equipos estén descompuestos, siendo que el aire está apagado por el mantenimiento que se le dio a la caldera. Hay que revisar este tipo de puntos y si no lo ponemos explícitamente, alguien que sea nuevo dentro del sistema o incluso alguien experto que haga las cosas ya de manera mecánica, se le puede pasar revisar este punto. Ajustar el nivel del agua de la caldera. Arrancar el quemador y monitorear la fase de ignición. Por lo regular, la fase de ignición, sobre todo en las calderas modernas, se hace de manera automática, en donde el quemador de manera automática hace un barrido de gases, hace una serie de pruebas para ver si las válvulas están funcionando correctamente, prende el piloto y finalmente prende el quemador. Este proceso lleva de 2 a 3 minutos dependiendo el quemador que se tenga. Es muy importante que durante esos 2 o 3 minutos la persona responsable de encender la caldera no haga ninguna otra actividad más que estar atento a que todos los sonidos y todas las cuestiones se den de la manera correcta. Es muy fácil pensar que lo va a hacer de manera automática y por mientras adelantar algunos otros de los puntos. Esto no es conveniente. La gran mayoría de las veces no va a ocurrir nada y va a trabajar de manera correcta y el protocolo se va a ejecutar sin ningún incidente. Entonces uno se va a quedar ahí 2-3 minutos sin hacer nada, nada más viendo cómo se arranca la caldera. Pero de vez en cuando algo va a salir mal. Y si nosotros no estamos atentos de qué fue lo que salió mal, vamos a tener que volver a iniciar el proceso y si es una cuestión de seguridad, puede ser que un segundo intento nos cause un incidente, un accidente o alguna cuestión más grave. Regresando a lo que se dijo en el video anterior, si uno, por ahorrarse 5 minutos, no monitorea la fase de ignición de manera concentrada, lo que está haciendo es comiendo
un pequeño dulce, que lo más probable es que no vaya a tener ninguna consecuencia, pero de vez en cuando la tendrá. Después, la caldera debe de operarse a fuego bajo hasta llegar a 3 bar. Incrementar la presión de manera gradual y cuando se acerque a la presión de trabajo se debe abrir lentamente las válvulas. Esta parte, por lo regular, los quemadores actuales, las calderas más modernas, lo hacen de manera automática. Lo único que tiene que hacer el operador es verificar que se esté cumpliendo cada una de estas cosas. Quiere decir que en un inicio el fuego esté a un nivel bajo y que la presión vaya aumentando y el fuego también. Y finalmente que esté modulando una vez que alcanzó la presión correcta. Permitir la operación modulante y revisar los controles de nivel y de presión. Finalmente, llenar la bitácora con la hora de arranque y la información relevante que haya sucedido durante el arranque. Este protocolo es un protocolo estándar y puede ser que ustedes en sus plantas vayan a tener algún protocolo ligeramente diferente. Quizás si su caldera es más vieja, ustedes tengan que hacer algunos pasos manualmente. O si su caldera es más moderna, puede ser que algunos de estos pasos sean condensados o simplemente no se revisen. En general, este protocolo debe ser los pasos que se tienen que seguir para arrancar una caldera y no se deben de obviar pasos. La mentalidad debe ser esta. Si nosotros contratamos a alguien nuevo sin experiencia el día de mañana, le debemos de poder dar esto y debe de poder entender a grandes rasgos qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los pasos sin saltarse nada importante. El último nivel de protección que se debe de tener son las protecciones físicas. Como se dijo anteriormente, las protecciones físicas tienen que entrar cuando los protocolos hayan fallado o cuando no se haya tenido la actitud correcta a la hora de trabajar con sistemas de vapor. Las protecciones físicas deben de estar dimensionadas de manera correcta, tienen que estar validadas por el fabricante de que están puestos de la manera adecuada. Cada protección física tiene que tener un protocolo asociado a la misma. Y todas las protecciones físicas tienen un tiempo de vida finito. Todo en algún momento se va a terminar descomponiendo. Entonces, parte del protocolo debe ser mantenimiento y reemplazo de los equipos después de un cierto tiempo. Existen protecciones físicas que deben de ser para el uso continuo, como por ejemplo los sistemas de alimentación de la caldera, los sensores de presión, las válvulas check, una válvula de bloqueo, un separador de humedad. Poniendo el ejemplo de los automóviles, el primer sistema de seguridad que tiene el automóvil son los frenos, y estos tienen que ser usados constantemente. De la misma forma, en el sistema de vapor, estas cosas que se mencionan deben de estar siendo usadas de manera constante y, en un mundo ideal, debe ser lo único que se utilice en cuestiones de seguridad. Entonces, tenemos que estar revisando con mucha claridad que estos sistemas estén funcionando de manera correcta. Si alguno de estos sistemas falla, va a entrar un sistema secundario, que es las protecciones físicas para evitar incidentes menores, como por ejemplo puede ser un sistema de aislamiento, sensores de nivel secundario, en donde nos van a dar alguna alarma si el agua de la caldera baja, o la primera alarma de nivel bajo. Cualquiera de estos sistemas en un mundo ideal nunca debería de entrar, pero nosotros sabemos que de vez en cuando son necesarios tenerlo. Y finalmente, las protecciones físicas que son para evitar emergencias o accidentes mayores deben ser cuestiones como la válvula de seguridad o la alarma de nivel bajo con enclavamiento en la caldera. Estas protecciones nunca deben de ser utilizadas en un mundo ideal. Si una válvula de seguridad prende, si una válvula de seguridad se abre, quiere decir que ya salieron muchas cosas mal para llegar a ese punto.
Poniendo otra vez el ejemplo de los automóviles, deben ser como las bolsas de aire. En un mundo ideal, una bolsa de aire jamás debe de activarse. Y cuando se activa, quiere decir que fallaron los frenos porque alguien no los activó porque físicamente no estaban bien puestos, que fallaron las protecciones alrededor del carro, que fallaron los protocolos y que estoy en una situación de un choque muy violento. Lo mismo pasa con las válvulas de seguridad o los sistemas de alarma con enclavamiento cuando el nivel baja. En resumen, necesitamos las protecciones físicas si los protocolos, la capacitación, el mantenimiento no se hace de manera correcta. Entonces, tenemos que enfocarnos en las dos cuestiones. Hacer los protocolos, el mantenimiento y la capacitación de manera correcta y tener la protección física para que en caso de que algo de esto se llegue a escapar, la protección física lo detenga. Y para tener este tipo de sistemas y que puedan funcionar de manera correcta, lo más importante es que haya una actitud, desde el liderazgo de la empresa hasta los obreros, correcta. En el siguiente video vamos a ver sobre cómo hacer un diagnóstico sobre si la actitud dentro de una planta es la correcta. Y veremos en videos posteriores qué protocolos de mantenimiento y de operación se deben de utilizar. Finalmente, vamos a hablar sobre las protecciones físicas que tienen que tener un sistema de vapor. Muchas gracias.